Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, como les había anticipado y como para poder darles un impulso y una ayudita en este segundo parcial, les prometí que íbamos a hacer un pequeño repaso sobre los puntos más importantes que van a entrar en esta segunda parte del año y como ustedes saben, si nosotros dividiéramos a la materia en cuatro, tres partes son evaluadas ahora, ¿sí? Que son edad media, edad moderna y edad contemporánea. Así que vamos a tratar de ir pasando por los puntos principales. Ya he armado el parcial, entonces puedo indicarles ya con certeza en qué se tienen que enfocar y sin más preámbulos pasamos a eso, ¿sí? Primero que nada, acuérdense con qué inicia y cuándo la Edad Media y con qué hecho finaliza y cuándo también, en qué año termina, ¿sí? Eh, Acuérdense un poquito también de lo que era el sistema económico en la Edad Media, qué era ese, cómo se llamaba ese sistema económico, como ustedes lo saben, el feudalismo, ¿no? Pero en qué consistía, qué partes intervenían, cuáles eran las obligaciones de cada parte, ¿sí? Cuáles eran, si se quieren, los tres estamentos de la Edad Media, ¿sí? Porque sabíamos que teníamos algunos que se dedicaban a orar, otros que se dedicaban a trabajar y otros que se encargaban de luchar. Entonces ustedes deberían especificar ahí a qué estamento correspondería cada uno de estos, ¿sí? De estas, no los decimos clases sociales porque hay una diferencia, ¿no? Y precisamente esa es una de las preguntas, ¿cuál es la diferencia entre estamento y clase social? Después, algunos conceptos claves, como cuando la poliarquía y la autoarquía se hacían presentes, ¿no? En una edad media muy caracterizada por uno de estos dos conceptos. Entonces van a encontrar ahí con que el autor nombra en reiteradas partes estos términos, ¿sí? Una pregunta que ya también les había hecho en el primer parcial, pero que tiene que ver más que nada con este segundo, que habla sobre la teoría de las dos espadas. Así que a prestar atención. ¿Sí? Una vez que terminemos Edad Media, pasamos ya a Edad Moderna. Pensemos, analicen bien con qué hecho inicia, en qué año, con qué hecho finaliza y en qué año también, ¿sí? Eh, Habíamos hablado bastante sobre los avances científicos, entonces estaría bueno que ustedes puedan hacer una listita ahí de cuáles son los hechos que permiten el avance científico y que permiten la exploración de nuevos territorios, ¿no? Porque la exploración y la llegada hacia nuevos territorios va a marcar precisamente en la edad moderna, ¿sí? Podemos hablar de innumerables eh, eh, inventos de esa época, ¿sí? La brújula, el astrolabio, lo que ustedes quieran, pero estaría bueno que puedan ir revisando esto, ¿sí? Eh, bueno, la aparición de la burguesía, lo nombramos varias veces, ¿sí? Eh, bueno, también qué comparaciones pueden hacer ustedes, por ejemplo, en materia económica, cómo era en la Edad Media, cómo es en la Edad Moderna, cómo era la política en la Edad Media, cómo fue la política en la Edad Moderna, cómo fue la sociedad en la Edad Media, cómo fue la sociedad en la Edad Moderna. Es decir, varias cosas que nosotros lo analizamos profundamente y que no hay que hacer demasiado esfuerzo como para marcar las diferencias, ¿no? Porque es totalmente distinto lo que pasa en una época como en la otra. Presten la importancia también a lo que era el humanismo y a lo que era el renacimiento, ¿sí? Eh, analicen, analicemos también algunos autores, como por ejemplo Maquiavelo, a quién estaba dirigida su obra, qué intentaba estudiar en ella, cuáles son los consejos que él le da a los gobernantes, cuál es la forma más adecuada de gobierno que él cree, cuáles son las ventajas de esa forma de gobierno, y ya casi llegando al final del año, nosotros también estuvimos charlando sobre lo que era el liberalismo, ¿sí?
por un lado tenemos el liberalismo político, por el otro lado tenemos el liberalismo económico, y de hecho ustedes tienen un PowerPoint ahí que está subido al aula, donde les va a especificar muy bien cuáles son las tres revoluciones, por ejemplo, que dan puntapié inicial a la doctrina liberal, ¿sí? Eh, Revolución Francesa, cuáles son las partes que componen a la sociedad francesa, el clero, el tercer estado y la nobleza, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de la Revolución Francesa? Y por último, ya terminando, que fue lo que desarrollamos en la última clase, las clases que propone Karl Marx, ¿sí? Que, ¿se acuerdan? El proletariado y la burguesía, ese enfrentamiento entre ambas, qué tenía cada una, qué tenía la otra, ¿sí? El término plusvalía, que lo analizamos anteriormente, y por último, lo que tenía que ver con el socialismo, ya que no llegamos a régimen totalitario, pero lo que tenía que ver con el socialismo, que era esta cuestión de los principales exponentes, si se quieren, de la revolución rusa, que está bien especificado ahí. Bueno, vuelvo a decirlo, este pequeño video tiene la intención de ayudarlos. De hecho, todo lo que fui diciendo acá es porque iba leyendo el parcial, entonces ahí ya tienen una guía bastante clarita. Pausen cuando les digo que se presten atención a algo, vayan al libro, búsquenlo, saquen, porque eso seguro va a estar, ¿sí? Bueno, y a ponerle muchas pilas, a intensificar en estas últimas horas antes del parcial, y seguramente les va a ir muy bien, ¿sí? Les dejo un cordial saludo a todos y nos vemos mañana.